Bueno, muchas gracias a todos, lo primero por venir, ¿vale? Por tomaros la molestia de acercaros y de estar aquí un ratito. También por apoyar no sé, en principio a la lectura en general, porque últimamente la cosa no está muy allá con el tema de la cultura, entonces la verdad es que es de agradecer que la gente se movilice, aunque sea un ratito, para venir a oír hablar de un libro, al fin y al cabo, que es lo que es. Nada, lo segundo también, daros las gracias porque creo que la literatura fantástica últimamente está teniendo un poco más de auge, es más conocida, hay algunas obras que están pegando muy fuerte, pero bueno, tradicionalmente no ha sido una lectura muy habitual de nadie. Había pequeños grupos que leían literatura fantástica y era algo así como muy, no sé, en pequeñas dosis, y tampoco es que la cosa fuera muy importante en ese momento, pero bueno, gracias por dar una oportunidad principalmente a esta novela y a la literatura fantástica en general, que yo creo merece un poquito más de, no sé, de interés por parte de la gente, porque creo que cuenta historias bastante interesantes después de todo. Y como ha dicho ella, estamos ahora en una situación que la verdad da ganas de mirar hacia otro lado, y bueno, si por un ratito puedes imaginar otra cosa, pues siempre está bien. Por eso, muchas gracias por haberos acercado a todos. Ahora, pues todo aquel que tenga curiosidad de saber cómo Néstor se le ocurrió la idea, cómo la desarrolló, cuánto tiempo tardó en escribir, pues es un momento para hacer ese tipo de preguntas. Si alguien tiene el micrófono, se puede acercar y hacer la pregunta. O si habla muy alto, pues no sé, si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea. ¿En qué edición es el momento de escribir el libro? Vale, a ver, esta es la difícil, ¿eh? Esta es la pregunta difícil. Esta es la que todo el mundo hace siempre, ¿no? La fuente de inspiración. Bueno, a ver, en principio es un poco complicado, no sé, hacer referencia a una cosa en concreto. No sé, es muchos años de leer libros, sobre todo también, y aunque parezca raro, pero también de jugar a muchos videojuegos, que la verdad tengo que confesarlo que ahora mismo son una fuente de inspiración bastante importante. Sí, yo creo que siempre son ese tipo de cosas que hacen que la imaginación se te vaya para un lado o para otro, la que luego hace que al final aparezca una cosa que al principio no tenía una forma muy determinada, va cobrando. Yo creo que es un cúmulo de un montón de experiencias y de libros y te digo, incluso videojuegos también. Hay mucho también de... Bueno, cuando lo lea alguno igual reconoce algunas cosas, no lo sé. O le sonarán de algo. Dependiendo, no lo sé. De lo enganchados que estén, exacto. Yo quisiera que nos cuentes el momento de escribir la primera línea. ¿El momento de escribir? Sí, cuando escribiste la primera línea. ¿Cuándo escribí la primera línea? Sí, cuando empezó. Es decir, ¿Cuándo empezó? Vale. Semilla. Sí, hace 13 años. Te lo puedo decir, eso sin problema, sí. Sí, no, es verdad. Cuéntanos. Sí, la novela la empecé a escribir, pues no sé, cuando estaba en el instituto, no sé, tendría 15 años o algo así, más o menos. Lo que pasa es que por aquel entonces, pues de recursos literarios los justos, por no decir ninguno. Claro, con 15 años que no vas... yo por lo menos no era vamos, no sé, una especie de superdotado de la literatura ni nada, ¿no? Me gustaba y tal, empecé a escribir algunas cosas, pero claro, yo veía que no tenía recursos literarios, ni tenía formación tampoco como para escribir una novela. Entonces estuvo parada muchísimo tiempo, casi 10, 11 años estuvo parada. Sí que en aquel momento lo que hice fue toda la historia que se cuenta aquí sí que está... Esa la hice, con 15 años la hice entera. Lo que no estaba era la estructura. Tampoco estaban los recursos literarios, ni la narración, ni nada de eso. Creo que escribí 5 capítulos, paré ahí porque ya no podía más. Veía que el coco no me para más, y entonces ahora con el tiempo y tal, pues no sé, leyendo más libros, estudiando más, no sé, pues, al final sale por algún lado. Bueno, de hecho la empecé a escribir hace poco más de un año aproximadamente. La retomé hace un año, los 5 capítulos que tenía, los revisé, los corregí, le añadí cosas, quité cosas que no me gustaban y la escribí ya del tirón. Más o menos. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Sí, el primer sorprendido yo, ¿eh? Además.
A tus padres, sobre todo. Sí, Les sí, has me dado- estaban flipando, supongo. No, lo del manager ya llegará. Sí, sí, hay suerte. Ya negociaremos entre todos eso. Todo llegará. ¿Por qué 3 personajes en vez de 1? Vale, a ver. Supongo que 3 personajes no hay una razón específica por la que hay 3 personajes. Yo creo que, por lo menos yo no tengo esta novela por lo menos no la he escrito con un plan preconcebido, es decir, no he hecho toda la novela, ¿vale? Y luego la he ido desarrollando, sino que un poco al principio escribía lo que se me iba ocurriendo. Y de ahí iba formando otras cosas. Entonces, lo de los 3 personajes yo creo que surge un poco, no por puro azar, pero bueno, ves que dices, ostras, pues a este lo introduces en la historia y de repente ves que da juego. Y dices, ostras, pues a este le podría dar un poquito más de protagonismo, y llega un momento que ves que hasta has hecho una línea argumental solamente con ese personaje. Y entonces luego ves el gran problema y el gran error, que es no haberlo planificado antes, y dices, vaya tela, ¿qué estoy haciendo, no? Ahora mismo. Y entonces de alguna forma, lo que pasa es que luego parece ser que todo ha salido bien, ¿no? Porque de alguna forma todas las historias se entrelazan y al final la cosa... Sí, pero bueno. ¿Cómo surgió el título de la novela? El título de la novela. Vale, el título de la novela... bueno, voy a intentar no fastidiársela a nadie, ¿vale? Porque creo que no la ha leído nadie, salvo un par de personas que hay por aquí. Nadie más la ha leído. Entonces voy a intentar no fastidiarle a nadie el final. Entonces, el título está en relación con el villano o el malo de la novela, ¿de acuerdo? Hace referencia al... y punto, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? No. Entonces, bueno, puede darte un poco indicio de qué es, ¿no? Digamos, la aparición o la salida de este personaje en concreto. Pero tampoco quiero destripar mucho, porque creo que principalmente la gracia de una novela es de ir descubriendo las cosas poco a poco sin que nadie te la cuente para ver si te engancha. Porque claro, si ya vas con alguna idea o con alguna información, ¿no? de qué era, cuando lo descubres igual el impacto, que espero que haya impacto cuando se descubran las cosas, igual el impacto no es tanto. Una pregunta muy corta. Como has dicho, tu fuente de inspiración ha sido variada. Sí. Desde la lectura, los videojuegos, Sí. Posiblemente series de televisión, También, sí, hay de todo. etcétera, etcétera, etcétera. Y actualmente, como también has dicho en la introducción, la novela fantástica está teniendo bastante éxito, sobre todo por la serie televisiva de Juego de Tronos. Correcto. ¿Vale? Muy bien, aparte de eso, yo creo que se pueden ver diferentes tipos de hacer novela fantástica, ¿no? Por un lado podemos tener a lo mejor a los seguidores de Tolkien, Sí. ¿no? Con El Señor de los Anillos, y por otro lado quizá a Martin, ¿no? Con Sí. una serie de tramas o Tolkien, intrigas mucho más mundanas o humanas, ¿no? Un poco más alejadas, aunque hay dragones evidentemente, pero un poco más alejadas de lo Sí, que es el mundo efectivamente. fantástico quizá de Tolkien, ¿no? Con los trasgos, los orcos, y etcétera, etcétera, etcétera. El despertar de Antaros, ¿dónde se encuadraría más? Vale. ¿O qué? Muy buena pregunta, sí, sí. Muy buena pregunta. Sí, como has dicho, sí, ahora si te fijas más o menos, digamos que la vertiente en literatura fantástica tiene 2 ramas, como muy bien has dicho. La parte más parecida a Tolkien, ¿no? Que incluye muchísima fantasía, pues ya sean pues, orcos, elfos, demás, ¿no? Lo clásico, digamos lo que es la fantasía o la literatura fantástica clásica, que es más o menos la que toda la vida se ha visto. Y luego, por otra vertiente, un poco más moderna, como bien indicas, sí, Martin y Juego de Tronos, que es un poco más tirando a la parte realista, ¿no? Que es más de intrigas políticas, ¿no? Y de este tipo de cosas y de juegos de politiqueos y de traiciones. Pero sí, más o menos, están bastante diferenciadas. En concreto, esta estaría más enfocada a la parte de, digamos, a la parte de Tolkien, ¿no? A la parte más clásica o la parte más de literatura fantástica, ¿eh? Más que parecerse a Juego de Tronos o ese tipo o ese estilo de literatura que es un poco más realista. Esta es un poquito más Tolkien, sí. Si lo queréis llamar así, así es. No, bueno, sí, hombre. ¿Otra? A coalición de esta pregunta, sobre todo de la respuesta, si es una novela que se acerca más a Tolkien, a lo que sean los relatos de Tolkien y autores semejantes,
¿qué diferenciaría el despertar de Antaros de, por ejemplo, Tolkien? Muy buena pregunta también. Hoy has hecho bien en venir, es que claro. No lo regalan, ¿eh? Exacto. Hombre, hay que ganárselo, hay que ganárselo. Sí, señor. Muy bien, buena pregunta también. Vale. ¿En qué se diferenciaría o de esta cuestión o en general, ¿no? Exacto. ¿Qué puede aportar a la literatura clásica tradicional? Muy bien, sí. Correcto, sí. Vale. Vale, esto lo digo yo, esto luego cada uno lo juzga, cuando lo lea uno en su casa tranquilamente ya lo juzga, pero bueno. Yo creo que principalmente es el estilo narrativo, creo, ¿vale? Porque en términos generales, no quiero generalizar, pero en términos generales, normalmente la novela más estilo Tolkien suele ser muy larga, descripciones muy densas, descripciones muy largas, libros increíblemente